Diputada María Ávila Serna, se sirva pasar lista de asistencia. Diputada América Victoria Aguilar Gil, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Antonio Andreu Rodríguez, diputada Hortensia Aragón Castillo, la de la voz, diputada María Ávila presente, diputado Héctor Hugo Corral, diputada María Eugenia Campos Galván, diputado Francisco Caravelo, diputada María Guadalupe Chávez Jiménez, diputado Eliseo Pompeón Fernández, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, diputada Mayra Díaz Guerra, diputado Jesús José Díaz Monarres, diputada Laura Domínguez Esquivel, diputado Eloy García Tarín, diputada Nariña Gómez Nicol, diputada María Elvira González Achondo, diputado César Gustavo Jauregui Moreno, diputado Enrique Nicol Chávez, diputado Rosenberg Romera Chaparro, diputado Rogelio Loya Luna, diputado Gustavo Martínez Aguirre, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, diputado Daniel Murguía Lardizaga, diputado César Augusto Pacheco Hernández, diputada María Ana Pérez Enríquez, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputada Gloria Porras Valles, diputado Fernando Reyes Ramírez, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, diputada Tania Teporaca Romero del Hierro, diputada Águeda Torres Varela, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Le informo, diputado presidente, que solicitó se justificara su inasistencia a la diputada Mayra Díaz Guerra, quien comunicó con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes 30 de los 33 diputados que integran esta legislatura. Gracias, diputada. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 23 de octubre del año 2014, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de esta sesión. Como punto número 1, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 2, se da cuenta de la correspondencia. 3, asuntos sin cartera, turnos a comisiones. 4, dictámenes que presentan las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de la Junta de Coordinación Parlamentaria y de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. 5, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo del diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 7, asuntos generales. Solicito al primer secretario de diputado César Gustavo Jauregui tome la votación y informe a esta presidencia el resultado de la misma. Así lo haré, presidente. Pregunto a las señoras diputadas y señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido de la orden del día leída anteriormente por el presidente, sírvanse por favor de expresarlo levantando su mano. Los que estén por la negativa, abstenciones, hay unanimidad, presidente. Gracias, diputado. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a los señores y señoras legisladores. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. A favor de manifestarlo, levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputada. Se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al primer secretario, diputado Gustavo Jauregui Moreno, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada. Si es así, favor de expresarlo de la forma acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada a este cuerpo colegiado. Gracias, diputado. Siendo así, le solicito se siga otorgando el trámite que corresponda. Así será. A continuación, solicito a la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, pregunte a los diputados y diputadas si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a la señora
señoras y señores diputados, y todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, por favor de expresarlo de la manera consultada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputada. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para continuar con el siguiente punto del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús José Díaz Monarres para que en representación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social presente a la Asamblea el dictamen ya preparado y del cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Señor presidente, solicito que con fundamento del artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me dispense la lectura de los antecedentes para solamente leer las consideraciones y el decreto sin perjuicio de la discusión íntegra en el día de los debates. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presenta la consideración en este alto cuerpo colegiado el siguiente dictamen elaborado en base a los siguientes antecedentes y consideraciones. Consideraciones. Artículo primero. El gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa. Dicha facultad se encuentra contenida en el artículo 93, fracción sexta de la Constitución Política del Estado, el cual establece en su artículo 93. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado. Sexta, iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado el uso del derecho que le concede el artículo 68 de su fracción segunda. Segundo párrafo. El honorable Congreso del Estado está facultado para conocer y aprobar en su caso la iniciativa y comento de conformidad con lo que señala el artículo 64, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, así como por lo estipulado el artículo 98 y más relativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Párrafo tercero. Analizando la propuesta, encontramos lo siguiente. Inciso A. Que de acuerdo con la fracción 36 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado, esta soberanía cuenta entre sus atribuciones la de conocer y conceder pensiones a las viudas y huérfanos de los servidores del Estado que con motivo de sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece a un criterio de absoluta justicia, permitiendo amparar a los dependientes económicos de estos cuando perdieren la vida en cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los años de servicio que exige la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y permitir con esto a sus familiares que gocen del beneficio de una pensión. Inciso B. El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior señala los supuestos que han de actualizarse para que esta soberanía autorice la pensión a favor de los dependientes económicos, mismos que de acuerdo al caso planteado se presentan. El ciudadano Iván Alfonso Chaparro Sánchez, quien fuera agente de la División de Investigación dependiente de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado, mismo que perdiera la vida el día 7 de agosto del año 2013, y al haber fallecido, ha dejado en el desamparo a su concubina e hijo, por lo que se hace necesario proporcionarle la pensión que por derecho les corresponde, a fin de garantizar que tengan una vida digna. Inciso C. En virtud de lo anterior, la Comisión de Dictamen Legislativo considera oportuno atender la solicitud del ciudadano gobernador constitucional del Estado a fin de otorgar a la ciudadana Inés Escobedo Núñez y al menor Jesús Iván Chaparro Escobedo, en carácter de concubina e hijo del ciudadano Iván Alfonso Chaparro Sánchez, quien fuera agente de la División de Investigación dependiente de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado, así como una beca de estudio por lo que respecta al menor antes mencionado en instituciones de enseñanza pública, lo que se otorgará hasta tanto cumpla la mayoría de edad o hasta los 25
25 años siempre y cuando se encuentre estudiando, así como el derecho de recibir el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de la Salud mientras sea beneficiario de la pensión decretada. En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en lo que dispone el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, artículo 43, 46, 59 del marco relativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 36ª del artículo 64 de la Constitución Política del Estado y de conformidad a lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a la ciudadana Inés Escobedo Núñez y al menor Jesús Iván Chaparro Escobedo, a partir del día 15 de agosto del año 2013, una pensión mensual de 12,337 pesos, equivalente al 100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus funciones el ciudadano Iván Alfonso Chaparro Sánchez, quien fuera agente de la división de la Fiscalía de Investigación dependiente de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado. El monto de la pensión otorgada será dividido por partes iguales entre los beneficiarios indicados con anterioridad. La cantidad otorgada será entregada en favor de la ciudadana Inés Escobedo Núñez en forma directa, y en tanto que el menor Jesús Iván Chaparro Escobedo, la prestación económica le será entregada por conducto de su madre, la ciudadana Inés Escobedo Núñez, hasta que cumpla la mayoría de edad. De la misma forma, se concede una beca de estudios para el menor Jesús Iván Chaparro Escobedo en instituciones de enseñanza pública, la que se otorgará hasta en tanto cumpla la mayoría de edad o hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentre estudiando en el nivel de educación superior en cumplimiento a la carga curricular establecida por la institución educativa correspondiente, por la cantidad que oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incremente la percepción del personal activo y que se desempeñe en el igual puesto que ocupaba el ciudadano Iván Alfonso Chaparro Sánchez. La ciudadana Inés Escobedo Núñez y el menor Jesús Iván Chaparro Escobedo tendrán derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Salud mientras sean beneficiarios de la pensión decretada. Artículo segundo. Los beneficios de la pensión a favor del menor Jesús Iván Chaparro Escobedo subsistirán hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentre estudiando para obtener un título que lo acredite en algún oficio o profesión y en cumplimiento a la carga curricular establecida en la institución educativa correspondiente, salvo que existe incapacidad declarada en los términos de la legislación civil del Estado, en cuyo supuesto se extenderá durante todo el tiempo que dure la incapacidad. Por lo que respecta a la ciudadana Inés Escobedo Núñez, en su calidad de concubina, para ella la pensión subsistirá hasta en tanto no contraiga nupcias o deje de requerir dicho apoyo, para lo cual cada año se le hará un estudio socioeconómico que demuestre la necesidad del citado beneficio. Artículo tercero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga las evaluaciones necesarias a fin de otorgar los beneficios contemplados en este decreto a los beneficiarios indicados con anterioridad. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chihuahua, a los 23 días del mes de octubre del año 2014, por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Rosen Bernal Chaparro, secretario, diputado Eliseo Jorge Fernández Bocal, diputada Gloria Porras Valle Bocal, diputada María Elvira González Anchondo Bocal y su servidor Jesús José Díaz Monarres, presidente. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado.
Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito al primer secretario, diputado César Gustavo Jáuregui, tome la votación e informe a esta presidencia. Así será. Pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. ¿Quiénes estarían por la negativa? ¿Abstenciones? Unanimidad, presidente. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Continuando con la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Aragón Castillo para que en representación de la Junta de Coordinación Parlamentaria presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado cuenta esta presidencia. Me permito hacer un paréntesis para darle la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la carrera de Administración Gubernamental, invitados por la diputada Tania Tocoraca Romero del Hierro, quienes nos acompañan el día de la sesión, acompañados por las maestras Xochitl Bustillos y Soraya Valenzuela. Bienvenidos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Siendo un dictamen de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, omito de antemano las opiniones que en lo personal pudiera expresar y me remito directamente a la lectura del dictamen. Honorable Congreso del Estado presente. La Junta de Coordinación Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de decreto, elaborado en base a los siguientes antecedentes. 1. A la Junta de Coordinación Parlamentaria le fue turnada para su estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto presentada por los diputados Rodrigo de la Rosa Ramírez, presidente del Honorable Congreso del Estado y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, César Jáuregui Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, María Ávila Serna, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Hortensia Aragón Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, América Victoria Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y Fernando Reyes Ramírez, representante del Partido Movimiento Ciudadano, integrantes todos de la Junta de Coordinación Parlamentaria de la 64ª legislatura, el 21 de octubre de 2014, en la que proponen expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y reformar los artículos 19, 398, 399, 412, fracción segunda, 413, primer párrafo, 414, primer párrafo, 424, 426, primer párrafo, 427, segundo párrafo, 434, primer párrafo, todo del Código Fiscal del Estado. Solicito a la Presidencia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se dispense la lectura del resto de los antecedentes, una parte de las consideraciones y el articulado del presente dictamen, y que éstas se inserten en forma íntegra al diario de los debates, señor presidente. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Ahora bien, la Junta de Coordinación Parlamentaria y el Honorable Congreso del Estado, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa descrita, tienen a bien formular las siguientes consideraciones. Primera, que el Honorable Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Parlamentaria, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedente
según lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, así como en los numerales 42, 58, 59 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 2. Con fecha 14 de octubre del año 2014 fue aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua el decreto 579/2014 IPO por sus iniciales, por medio del cual se conformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua referente al Poder Judicial, el cual fue enviado a los 67 ayuntamientos del Estado para su conocimiento y aprobación en su caso, conforme al procedimiento dispuesto por el artículo 202 del mismo ordenamiento. Primer periodo ordinario de sesiones. Hecho lo anterior y derivado de la aprobación expresa de la mayoría de los municipios, se emitió la declaratoria de aprobación de reformas a la Constitución mediante decreto 583/2014, primer periodo ordinario, con fecha 16 de octubre del año 2014. En tal frecuencia se encuentra legitimidad para modificar el régimen orgánico del Poder Judicial y adecuarlo a la realidad imperante de la justicia mexicana. El Poder Judicial tiene como principal función administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales con apego a la Constitución y a las leyes aplicables, garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional para fortalecer el Estado de Derecho, mantener la paz social y contribuir al desarrollo nacional. En concordancia con lo expresado por la señora ministra Olga Sánchez de García Villegas en su artículo denominado Poder Judicial y Cambio Democrático, coincidimos en que la justicia constituye la base de un orden social duradero y es el único medio para alcanzar verdaderamente una estabilidad democrática, pues alcanzar la vigencia de los derechos y libertades de un sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público en busca de una efectiva protección de los derechos humanos en el Estado. Propósito que ahora se contiene en las nuevas disposiciones normativas que rediseñan institucionalmente al órgano judicial y que pueden ser sintetizadas en 6 puntos. Primero, gestión eficiente de los procesos judiciales que reditúen en una justicia pronta y expedita. Segundo, profesionalización y capacitación de los funcionarios y empleados del Poder Judicial que garantice mayor calidad en las decisiones judiciales. Tercero, efectividad en la solución de conflictos más allá de la sentencia judicial. Cuarto, garantía y protección de derechos humanos a través de la función jurisdiccional. Quinto, justicia reparadora en materia penal que sirva a la prevención de conductas ilícitas y la restauración de la estabilidad y paz social. Sexto, optimización de la gestión administrativa y de las funciones de vigilancia y control que redunden en fortalecimiento interinstitucional. La propuesta que se analiza incluye temas novedosos que versan principalmente en la complementación de las nuevas atribuciones que le otorga la reforma constitucional en materia fiscal, administrativa y de extinción de dominios. Se adecua el mecanismo a los sistemas de nombramiento de magistrados, su jubilación y remuneración decorosa, la de los jueces y secretarios de sala. Se precisa una reordenación de las facultades del Pleno. Se regula a detalle lo concerniente a la carrera judicial. Se dispone sobre la creación de diversos órganos auxiliares al Poder Judicial, como los centros de convivencia familiar, la unidad de género y derechos humanos. Se prevé la desconcentración de órganos con autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus funciones, como el Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto de Justicia Alternativa, el Instituto de Servicios Previos al Juicio y el Instituto de Formación y Actualización Judicial. Se propone vincular la visitabilidad de la Contraloría. Se fortalece el sistema sancionatorio de las responsabilidades oficiales. Se sistematiza lo referente a las ausencias de funcionarios y empleados, licencias, vacaciones, excusas y recusaciones, así como estímulos y recompensas. También lo concerniente a la regulación de la jurisprudencia local, entre otras.
todas las adecuaciones en los términos que tiene a bien puntualizar detalladamente la exposición de motivos de la iniciativa en estudio. Se aduce de la iniciativa objeto de este dictamen que para dar mayor entendimiento y claridad a la organización y funcionamiento del Poder Judicial se realiza una ordenación sistemática de las normas que lo rigen, mismas que contienen y precisan lo que tradicionalmente ha venido siendo este órgano judicial, pero además incluye novedades jurídicas en su organización acorde a lo que ahora establece nuestra Constitución local. Por lo que toca a la estructura de la nueva ley orgánica que se pretende aprobar, señalamos que la misma cuenta con 289 artículos divididos en 10 títulos que se denominan de la siguiente manera: título primero, del Poder Judicial del Estado; título segundo, organización judicial; título tercero, órganos auxiliares del Poder Judicial; título cuarto, de los órganos de la Presidencia; título quinto, de los órganos desconcentrados del Poder Judicial; título sexto, de la Administración del Poder Judicial; título séptimo, de las responsabilidades oficiales; título octavo, de las adquisiciones, arrendamientos, contrataciones, servicios y obra pública; título noveno, disposiciones complementarias; y título décimo, de la jurisprudencia. También se desprende de la iniciativa en estudio la creación de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, dependiendo del Supremo Tribunal de Justicia, como resultado de las nuevas atribuciones que en materia administrativa le otorga la reforma constitucional. Derivado de lo anterior, surge la necesidad de reformar los artículos 19, 398, 399, 412, fracción segunda, 413, primer párrafo, 414, primer párrafo, 424, 426, primer párrafo, 427, segundo párrafo, todos del Código Fiscal del Estado, en aras de dar cabal cumplimiento de la obligación del Estado de contar con una instancia especializada que asuma con responsabilidad las nuevas facultades encomendadas. Señala el distinguido jurista mexicano Héctor Félix Zamudio que la función judicial en nuestra época ha asumido una creciente complejidad en virtud de lo que se había concebido de manera tradicional como una actividad puramente técnica de resolución de conflictos jurídicos. Se ha transformado en uno de los servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo, en el cual ha penetrado un conjunto de factores sociales, económicos y culturales que deben combinarse en una función que puede calificarse de política en el sentido de la participación en la toma de decisiones esenciales de los órganos del poder, lo que anteriormente estaba excluido para los tribunales. Dicho de otra forma, el Poder Judicial en esta etapa de la vida del país y por supuesto del Estado ha asumido su carácter de poder, influyendo de forma importante en el avance de la sociedad, y a raíz de ello ha ido ganando espacios hasta hoy ocupados, consolidándose como un real poder, hasta hoy no ocupados, consolidándose como un real poder político cada vez más fuerte e independiente. Por mucho tiempo se habló sobre la necesidad de realizar una profunda reforma a la estructura del Poder Judicial, que resultara afín a las necesidades y problemas que se enfrentan. Hoy, con la reforma que se analiza, producto de la Mesa Técnica para la Reforma del Estado, esperamos estar dando respuesta y transitando hacia el camino correcto, hacia una nueva era en el Poder Judicial que evidentemente pretende crear las condiciones necesarias para garantizar una eficiente impartición de justicia y para fortalecer la autonomía e independencia de dicho órgano dentro del sistema de división de poderes. La tarea que se avisora con la reforma estructural que se propone no es sencilla, y la transición en los que encontramos inmersos está todavía por cumplirse de todo. El paso que hoy se pretende dar trae aparejados muchos retos, obstáculos que deberán ser superados en el día a día. Estamos seguros que la aplicación de la nueva ley orgánica del Poder Judicial, que hoy se eleva a la consolidación del Pleno Legislativo y tiene como cimiento la reciente reforma constitucional, se traducirá en el fortalecimiento y consolidación del Poder Judicial del Estado, aspiración y sueño de muchos quienes aman la función pública. Falta mucho por hacer.
pero con la ley que sujetamos a su superior consideración, estamos ciertos que vamos por el camino indicado, el de la construcción de una nueva era en materia de justicia, ya que la función judicial se regirá por los principios de independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, excelencia, profesionalismo, honestidad, diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competitividad, honorabilidad, lealtad, probidad, rectitud, transparencia y máxima publicidad. Expedir una ley orgánica para el Poder Judicial redunda en un marco jurídico coherente con la actualidad y con las exigencias de una administración de justicia más eficiente y confiable, pero sobre todo con las reformas constitucionales en la materia. Por último, hacemos hincapié en que las reformas que ahora se plantean buscan consolidar una democracia funcional con un poder judicial más fuerte que logre la tutela efectiva de los derechos de los chihuahuenses. En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 42 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Artículo segundo. Se reforman los artículos 19, 398, 399, 412, fracción segunda, 413, primer párrafo, 414, primer párrafo, 424, 426, primer párrafo, 427, segundo párrafo, 434, primer párrafo del Código Fiscal del Estado. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo. Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado publicada en el periódico oficial del Estado de Chihuahua número 1 del 4 de enero de 1989. Artículo tercero. Se abroga la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua. Artículo 4. Se abrogan de la Ley de Mediación del Estado de Chihuahua y de otros ordenamientos legales las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo 5. Los magistrados que al día de la entrada en vigor del presente decreto se encuentren en situación de jubilación en términos de la ley aplicable y hayan desempeñado sus funciones al menos por un periodo de 5 años, concluirán su encargo y cesarán sus funciones a partir de esta fecha y recibirán los beneficios correspondientes a los magistrados de conformidad con la legislación vigente al momento de su designación. A efecto de lo anterior, el día de la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto de Pensiones del Estado, de Pensiones Civiles del Estado, permitirá las constancias relativas a los años de servicio que tengan registrados como trabajados la totalidad de los magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, con independencia de sus aportaciones al fondo propio, mismas que serán entregadas de forma inmediata al secretario general de dicho tribunal, quien hará del conocimiento a cada uno de los magistrados en situación de jubilación que se encuentran en la hipótesis del párrafo anterior y a su vez dará inicio a los trámites respectivos. La notificación a que se refiere el párrafo anterior se realizará de manera personal en la sala de transcripción y en caso de no encontrarse presente alguno de los magistrados, se hará mediante cédula que se fijen los estados de la misma. En ambos casos, la notificación se surtirá efectos de manera inmediata. Artículo 6. Los magistrados designados conforme al artículo 103 de la Constitución local vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto, que no se ubiquen en el supuesto a que se refiere al artículo anterior, concluirán su encargo y cesarán sus funciones a partir de la fecha en que se encuentren en situación de jubilación, siempre y cuando hayan desempeñado el cargo cuando menos por un periodo de 5 años. En el supuesto de que un magistrado cumple los requisitos para su jubilación, mas no haya desempeñado el cargo por el plazo señalado, concluirá su encargo y cesará sus funciones al momento en que esto último suceda.
deberá conformarse la comisión especial diseñada el artículo 103 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. La comisión deberá quedar integrada e instalada dentro de los 3 siguientes días a partir del inicio de vigencia de este decreto y presentará ante el Congreso del Estado las ternas necesarias para cubrir las vacantes de magistrados dentro de los 30 días siguientes. Permítame un segundo, diputada. Les ruego por favor a los diputados y público que nos acompaña, por favor, guardar silencio y respeto a la oradora. A fin de que este nombre a quienes asumirán el cargo en un plazo máximo de 30 días posteriores a la recepción de las propuestas. Durante el plazo que transcurra entre la notificación que realice el secretario general a los magistrados en situación de jubilación, a que se refiere el primer párrafo del artículo 6º transitorio, y la designación de quienes habrán de ocupar las magistraturas vacantes, ejercerá las funciones de magistrado el secretario de acuerdo de la sala que corresponda o, en su defecto, el funcionario que designe el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Artículo 8. La comisión referida en el artículo precedente, dentro del plazo señalado en el mismo, hará la propuesta de la terna para la designación del magistrado de la sala de lo contencioso administrativo y fiscal, así como de las magistraturas que se encuentren pendientes de designar de forma definitiva. Artículo 9. Para las designaciones aludidas en los artículos transitorios precedentes, según el número de cargos por cubrir, la comisión especial propondrá las ternas para ocupar las vacantes, integrándolas en un caso únicamente con personas que presten sus servicios al Poder Judicial y en otro solo con abogados externos a dicho poder de manera alternada. Artículo 10. Las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contiene el presente decreto, referente a la duración del periodo de gestión de la presidencia del Supremo Tribunal, surtirán efecto a partir de su entrada en vigor, por lo que el magistrado presidente en funciones deberá concluir su encargo en la fecha que corresponda del año 2017. Artículo 11. El Pleno expedirá el reglamento interior y demás disposiciones complementarias a que se refiere esta ley en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Artículo 12. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto y los que se presenten antes de la instalación de la sala de lo contencioso, administrativo y fiscal serán sustanciados y resueltos en términos de las disposiciones que se reforman. Artículo 13. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias a que hace referencia este decreto, seguirán vigentes aquellas expedidas con su fundamento en la ley abrogada, en todo aquello que no contravenga a las nuevas disposiciones. Artículo 14. Hasta en tanto se conformen los órganos que establece este decreto, continuarán en funciones los que ejercen las atribuciones correlativas. Artículo 15. En tanto se expidan los nombramientos de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, contenida en el artículo 2 del presente decreto, continuarán en vigor los otorgados por los órganos competentes en términos de la ley abrogada. Artículo 16. Los procedimientos y actos administrativos que se encuentren en trámite o pendientes de ejecución a la entrada en vigor del presente decreto se regirán bajo las reglas procedimentales vigentes al inicio de su trámite. Artículo 17. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se fija un término de 30 días para realizar el procedimiento de entrega-recepción de los expedientes y demás documentos que conforman el archivo de la Defensoría de Oficio a la Secretaría General del Supremo Tribunal de Justicia por conducto del personal que ésta designe. Artículo 18. Los servidores públicos que en la aplicación del presente decreto pasen a formar parte del Instituto de la Defensoría Pública, de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales, por cuanto hacia sus prestaciones de seguridad social continuarán bajo el marco que actualmente les rige. Artículo 19. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo contará con un plazo que no exceda de 6 meses para efectuar la transferencia de la propiedad de los recursos materiales que correspondan a la Defensoría Pública en favor del Poder Judicial. Artículo 20. Las menciones que se hagan en
a los órganos, instituciones y funcionarios previstas en las normas y leyes abrogadas se entenderán referidas a los correlativos que este decreto prevé. Artículo 21. Se autoriza al presidente del Supremo Tribunal de Justicia para realizar los ajustes presupuestales y gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, así como para asegurar la marcha del Poder Judicial. Artículo 22. Los derechos y obligaciones que se establecen en el presente decreto para los funcionarios de carrera judicial serán aplicables también para quienes fueron nombrados con fundamento en la ley que se abroga. Artículo 23. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el artículo 2 del presente decreto. Económico. Aprobado que sea la reforma propuesta, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba de publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 23 días del mes de octubre del año 2014, por la Junta de Coordinación Parlamentaria, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, presidente del Congreso del Estado y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado César Gustavo Jaúl Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputada María Ávila Serna, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputada América Victoria Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, representante del Partido Movimiento Ciudadano, diputado Fernando Reyes Ramírez, la de la voz, Hortensia Aragón Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen sobre el tema. Adelante. El PAN votará a favor de la propuesta de nueva ley orgánica por considerar que desarrolla los preceptos que a nivel constitucional ya habíamos aprobado recientemente en la reforma política al Poder Judicial del Estado. Pero sí quisiéramos hacer una precisión. En días pasados, el diputado Rogelio Loya presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado para dotar de autonomía funcional con respecto a los poderes del Estado a la Defensoría de Oficio. Lo mismo que a el departamento o a los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Votaremos a favor de la propuesta porque sin duda sí es un avance desde nuestro punto de vista que la Defensoría de Oficio pase del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Pero instaremos a este Congreso y a la Comisión, supongo, primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, a que se examine la propuesta del diputado Loya, que desde mi punto de vista en el tema de la Defensoría de Oficio responde más a la necesidad actual de dotar de autonomía funcional a esta importantísima dependencia. Entonces, hacemos el voto a favor con esa salvedad y pronto solicitaremos sea analizada la iniciativa del diputado Rogelio Loya. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, tome la votación e informe a esta presidencia. Informo, compañeros diputados, que por tratarse de un dictamen que da origen a una ley, se requiere la votación tanto en lo general como en lo particular. Así que procederemos primeramente a tomar la votación en lo general. Procederemos a la votación del dictamen anteriormente leído, para lo cual solicito a las compañeras diputadas y diputados favor de expresar su voto de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa en lo general, sírvanse a levantar su mano. Los que estén por la negativa,
¿Abstenciones? Le informo, diputado presidente, que se ha manifestado por unanimidad de votos a favor en lo general. Gracias, diputada. Procederemos ahora a la votación en lo particular. Los que estén por la afirmativa del dictamen anteriormente leído, en lo particular, a favor de levantar su mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se han manifestado por unanimidad de votos a favor en lo particular. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen anteriormente leído, tanto en lo general como en lo particular, por lo que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Andreu Rodríguez para que, en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, dé lectura al dictamen que ha preparado y del cual ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. A la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública le fue turnada para su estudio y posterior dictamen iniciativa presentada por el licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado, mediante la cual solicita la autorización de esta soberanía para constituir fideicomiso público denominado Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, con una institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado. Señor presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito la dispensa de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presente dictamen. Adelante, diputado. El artículo 93 de la Constitución del Estado de Chihuahua contempla la obligación del gobernador del Estado de proponer al Congreso del Estado la creación de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritarias, fideicomisos, patronatos, comisiones y comités. Asimismo, el artículo 64, fracción 41 de tal ordenamiento jurídico contempla expresamente la facultad de esta representación popular para autorizar la iniciativa del Poder Ejecutivo a la creación de fideicomisos. Por su parte, el artículo 44 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, sin que quede lugar a duda, precisa que el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, quien será el fideicomitente en primer lugar, cuidará que los contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes del fideicomisos. Las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los derechos del fideicomitente, se reserve y las facultades que fije, en su caso, el comité técnico. Hasta aquí podemos concluir que existe el sustento jurídico indispensable para llevar a cabo la pretensión contenida en la iniciativa que se estudia, por lo que ahora corresponde abordar los argumentos que explican la conveniencia de crear el fideicomiso que atienda lo concerniente a la recuperación del centro histórico de la ciudad de Chihuahua. A nivel nacional, varios estados han puesto en marcha planes de reordenamiento integral a través del mejoramiento de la imagen de sus centros históricos. Han recuperado y puesto en funcionamiento edificios y otros espacios públicos. El estado de Chihuahua, particularmente su ciudad capital, no puede quedarse atrás en tal reordenamiento, que a su vez lleva aparejado la activación de la economía local, pues el proyecto financiará actividades en materia de infraestructura, multiplicando y optimizando espacios para el desarrollo de actividades culturales, artísticas y, por supuesto, turísticas. Debemos de señalar que este proyecto de desarrollo integral del área va acorde con otros espacios ya rehabilitados, como es el caso de la construcción de la ciudad judicial. En ese sentido, vale la pena apostar por el proyecto que, a través
de este instrumento jurídico se pretenda concretar, pues es un mecanismo que ofrece una completa transparencia y rendición de cuentas y que, con toda certeza, vendrá a apuntalar el desarrollo económico y social autosostenible, tal como se ha venido argumentando. En conclusión, como ha quedado acreditado en los argumentos vertidos, la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo relativa a que esta soberanía le conceda la autorización para crear el fideicomiso público estatal descrito. Desde nuestra óptica, debe ser atendida en sus términos, pues ello, reiteramos, constituirá un mecanismo que detone la actividad económica de la ciudad, tanto en la generación de empleos como de espacios públicos de interés turístico. En razón a lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 64, fracción 41 de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás aplicables a la Ley de Entidades Paraestatales 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos del Estado de Chihuahua, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de decreto. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Hacienda formalice el contrato de fideicomiso que se denominará Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado el Salón de Sesiones del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua a los 23 días del mes de agosto del año 2014, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, el de la voz, diputado Antonio Andreu Rodríguez, presidente, diputada María Eugenia Campos Galván, secretaria, diputado Fernando Reyes Ramírez, vocal, diputado Daniel Murguía Larrizábal, vocal, y diputada América Victoria Aguilar, vocal. Es cuanto, señor presidente, con la presentación de este dictamen. Gracias, diputado. Sobre el tema, diputados. Adelante. Bueno, por supuesto, la coalición parlamentaria, Nueva Alianza, Partido Verde, PT, Movimiento Ciudadano y PRD estamos totalmente de acuerdo y votaremos a favor del presente decreto. Solo quisiéramos poner a su consideración que, dada la importancia del mismo, este Poder Legislativo pudiera incorporar una representación al comité técnico de este fideicomiso, que pudieran ser 2 diputados o diputadas. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias. ¿Alguien más que uso la voz? Gracias, diputado. No siendo así, hay una propuesta para enriquecer el dictamen anteriormente propuesto por parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, lo cual solicito por favor a la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, tome la votación para que se incorpore la propuesta de la diputada Hortensia Aragón junto con los compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en los términos que quedó establecido. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las compañeras y compañeros ¿quiere hacer uso de la voz, diputado Murguía? Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las compañeras y compañeros legisladores, los que estén por la afirmativa de la propuesta presentada por la diputada Hortensia Aragón en el sentido de incorporar una representación al Comité Técnico del Fideicomiso, a favor de expresar su voto de la manera acostumbrada. Los que estén por la negativa. Abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se han manifestado por unanimidad de votos a favor de la propuesta anterior
anteriormente planteada. Gracias, diputada. Se instruye la Secretaría para que se le haga el cambio correspondiente al dictamen leído con anterioridad. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito al primer secretario, diputado César Jauregui Moreno, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores legisladores: los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen anteriormente leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Hay unanimidad. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la Secretaría prepare las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicó a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Si algún otro diputado desea presentar una iniciativa de decreto punto de acuerdo, favor de manifestarlo, efecto de que la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, levante la lista correspondiente e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las compañeras diputadas y compañeros diputados si alguno de ustedes desea presentar una iniciativa punto de acuerdo. Favor de levantar su mano. Le informo, diputado presidente, que solamente se ha registrado el diputado Rogelio Eloy. Gracias, diputada secretaria. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Compañeros diputados y diputadas, ciudadanos que nos acompañan en esta sesión, en especial a los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios, compañeros de los medios de comunicación. Honorable Congreso del Estado, el suscrito Elías Humberto Pérez Mendoza, en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura del Estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución, así como 97, 98 y 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del orden local, acudo ante esta elevada asamblea a fin de presentar iniciativa de punto de acuerdo y se los pido de urgente y obvia resolución, con la finalidad de exhortar de manera respetuosa al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud y al Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 se contemple inversión en infraestructura médico-hospitalaria para el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, a tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero que nada, compañeros, decirles que fuimos convocados a una reunión que presidió el Consejo Coordinador Empresarial. Estuvieron presentes representantes de Canacintra, Cámara Nacional de Comercio, Coparmex, Municipio de Cuauhtémoc, Unión de Suscriptores, Asociación de Suscriptores, y ellos nos plantearon que solicitáramos a esta representación el apoyo con un punto de acuerdo y que también fuera de urgente y obvia resolución, dado que el presupuesto de egresos de la Federación empiezan a trabajar ya a partir de la semana que entra,
y estando presente también ahí el diputado Carmen Latier, llegamos a la conclusión de que el primer paso sería solicitar a ustedes este punto de acuerdo y posteriormente ellos van a dar seguimiento en el Congreso de la Unión. Mencionarles que dentro de la información que presenta estos grupos representativos del municipio de Cuauhtémoc, y decirles que el Seguro Social, las dos unidades con las que cuenta ahorita el municipio, por su construcción data de más de 30 años. Decirles que la demanda en cuanto a lo que se refiere a la atención de los derechohabientes, se cuenta nada más con 82 camas, y un dato importante que dio el director médico del Seguro Social en Cuauhtémoc es que la ocupación ahí en ese hospital de Cuauhtémoc es del 91.49%, que es el índice más alto en el estado. Otra información que nos proporcionaron es que son 4,000 patrones los que están inscritos al Seguro Social, que hay 146,000 derechohabientes y que la cotización salario base es del 4.46. Esto, por información de ellos mismos, es de las más altas a nivel estatal, inclusive en algunos puntos sectores a nivel nacional. Yo quiero mencionarles que, de acuerdo a esta información, sí urge que estos recursos, de ser aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación, puedan llegar en materia de infraestructura a fortalecer los servicios que ofrece ahorita con mucho esfuerzo y con muchas carencias el Seguro Social, no solamente en el municipio de Cuauhtémoc, sino en una amplia región de aquí del noroeste de nuestro estado. Por lo anterior, se considera y se justifica la petición que hoy nos ocupa. En los términos de los antecedentes expuestos y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud y al Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 se contemple la construcción y, en su caso, operación de una unidad de medicina familiar con 5 consultorios, ampliación y remodelación del servicio de urgencias, así como la ampliación del área de hospitalización en el municipio de Cuauhtémoc. Asimismo, se considere y se contemple, dada la necesidad que hay en esta región de nuestro estado, la construcción de un hospital general de zona. Segundo, remítase copia de la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su conocimiento. Transitorios, único, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos que deba publicarse, dado en el salón de sesiones del Palacio del Poder Legislativo en esta ciudad de Chihuahua a los 23 días del mes de octubre del 2014. Servidor de ustedes, diputado Luis Humberto Pérez Mendoza. Señor presidente, es para mí. Gracias, congresista. Si me permite su iniciativa. Antes de someterlo a consideración, tiene la palabra la diputada. Diputado Ricardo. Gracias. Si me permite, diputado Pérez Mendoza, adherirme a su propuesta y una sugerencia. Creo que el problema no es privativo de Cuauhtémoc, aunque reconocer que el hospital de Cuauhtémoc le da servicio a la zona de Guerrero, Bocorca y todos los demás municipios alrededor. Yo le pediría que si nos permitiera irnos a la propuesta y agregarle que se haga una revisión en el estado de Chihuahua, obviamente con prioridad en la zona noroeste. Gracias. Gracias, congresista. Sí, buenos días, con su permiso, presidente. También ver la posibilidad, diputado, que se pudiera dentro del presupuesto asegurar
Los medicamentos y el equipo necesario para las cirugías ha sido algo que todo el Estado se ha estado hablando y pues quisiéramos estar seguros de que se va a cumplir, que esté primeramente dentro del presupuesto y luego que se surta. Y segundo, también tenemos ahí un déficit de médicos en el Estado y que también se pudiera atenderse en este mismo exhorto. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro diputado? Muy bien. Solicito a la secretaria María Ávila proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación, haciendo todo el protocolo correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Elias Humberto Pérez Mendoza, así como lo que están solicitando la diputada Águeda Torres y el diputado Enrique Licón, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el artículo 9, segundo párrafo, artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo, diputado presidente, que se ha manifestado por unanimidad de votos a favor de la solicitud planteada por el diputado. Por lo tanto, queda aprobada y se me permite pasar a la siguiente votación. Adelante. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente en su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado en forma electrónica. Los que estén por la afirmativa. Negativas, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se ha manifestado por unanimidad de votos a favor. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Loya. Con su permiso, señor presidente. Adelante, congresista. Honorable Congreso del Estado presente, los suscritos en nuestra calidad de diputados a la 64ª legislatura del Estado de Chihuahua y como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57, 58 y fracción primera de la Constitución Política del Estado, acudimos ante esta elevada asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, así como a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que considere la remoción del cargo del gobernador del Estado de Guerrero, dada la situación actual en materia de seguridad pública, por los recientes hechos de violencia que terminaron con la vida de varios estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa. Lo anterior al tenor de lo siguiente: exposición de motivos. Como bien sabemos, el pasado 26 de septiembre tuvo lugar un lamentable incidente en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Iguala, estado de Guerrero, donde alumnos de la Escuela Normal Rural de esta comunidad se vieron envueltos en un altercado donde fueron violentados sus derechos fundamentales y privando de la vida a 4 de ellos, desconociéndose hasta el día de hoy el paradero de otros 43, esto sin contar con las personas que resultaron heridas. Número 1. Se sabe por la versión de diversos testigos que presenciaron los hechos que policías municipales fueron los protagonistas de esta serie de acontecimientos violentos, que incluso 22 de ellos se encuentran detenidos. Suceso que levantó sospechas de que elementos de estos cuerpos policíacos estuvieran involucrados con el crimen organizado, dada la actual situación que se vive en dicha entidad federativa. Razón que hace necesaria de manera urgente la minuciosa investigación de los hechos para determinar el grado de responsabilidad de los servidores públicos vinculados a los mismos,
Derivado de esta exigencia, a partir de las declaraciones de algunos de los policías involucrados, se realizó un operativo que tuvo como resultado el hallazgo de varias fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de la comunidad donde fueron agredidos los normalistas. Es importante destacar que la situación en materia de seguridad pública en el estado de Guerrero resulta a todas luces insostenible. De todos es conocido que la entidad cuenta con innumerables rutas de trasiego de drogas que conectan a otros estados como el Estado de México y Chiapas, lo que ha permitido mantener al país en una crisis de violencia permanente, aunado a que la región ha registrado los hechos más sangrientos en lo que va del sexenio del actual presidente de la República, escalada de homicidios que dio inicio desde finales del año pasado y que derivó en que durante el propio 2013 el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil presentara su renuncia en medio de los hechos de violencia registrados en Iguala y Acapulco. Número 3. Cabe destacar que con posterioridad a estos lamentables hechos y debido a la gravedad del asunto, el Congreso local de Guerrero revocó el mandato del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, actualmente prófugo y buscado por los hechos de violencia que se denuncian por esta vía, y señalado como el principal responsable de la muerte y desaparición de los estudiantes normalistas ocurrido el día 26 y 27 de septiembre pasado. Por si fuera poco, la Comisión Nacional de Seguridad ordenó la detención del síndico Óscar Chávez Pineda, también militante del Partido de la Revolución Democrática, quien estaba a cargo del despacho de la alcaldía tras la ausencia del presidente, ya que éste pidió licencia para separarse de su encargo luego de los hechos ocurridos, petición que, aunque debió ser sometida a valoración por lo delicado de la situación, fue aprobada por unanimidad en el Cabildo. Cabe apuntar que al día de hoy todavía se desconoce el paradero de la mayor parte de los estudiantes secuestrados y, lo más grave, ni siquiera se sabe si continúan con vida. Número 4. Lo anterior nos brinda una clara muestra del deficiente desempeño, no solo de las autoridades municipales de Iguala, sino también del gobierno del periodista de Guerrero, a manos de Ángel Aguirre Rivero, e incluso de las autoridades del gobierno de la República. Esta serie de acontecimientos prueba de manera contundente la burla de la que ha sido objeto el pueblo de este estado y que los funcionarios públicos de primer nivel continúan siéndolo únicamente en virtud del aval del crimen organizado en la entidad. Número 5. Es de mencionar que la ejecución de este grupo de estudiantes y la posterior desaparición del otro grupo constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad. Los hechos evidencian el uso excesivo de la fuerza y una arbitrariedad total de autoridades federales, estatales y municipales, lo que pone al desnudo el fracaso de la seguridad pública en México y evidencia que la responsabilidad a cargo del presidente de la República se ha limitado al discurso sin reflejarse en nada en el terreno de los hechos. México no merece una tragedia igual que la ocurrida en 1968, donde estudiantes de distintas universidades organizaron un movimiento social que culminó en la masacre que ya todos conocemos. Este tipo de sucesos han marcado la vida no solo del Estado mexicano, sino también de otros países latinoamericanos y del mundo entero, lo que ha ocasionado que este tipo de tragedias llamen la atención de organismos internacionales que han debido intervenir de manera directa, emitiendo recomendaciones o incluso condenando el deficiente desempeño institucional de los estados. No queremos que México sea blanco de estas recomendaciones internacionales y que continuemos situados como uno de los países con más homicidios en Latinoamérica. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos pronunciamos por una investigación integral y exhaustiva para dar
con quienes resulten responsables materiales e intelectuales de tales delitos y toda la cadena de complicidades y asimismo, porque diversos órdenes de autoridad en el ámbito federal asuman de manera pronta y expedita su responsabilidad y actúen en consecuencia. En la especie, el marco jurídico aplicable deriva del artículo 29 de nuestra Carta Magna, que entre otras cosas señala que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Por lo que hace a las facultades exclusivas del Senado, el artículo 76, fracción quinta, prevé que éste podrá declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento del gobernador se hará por el Senado a propuesta en tema del presidente de la República, con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes, y en los recesos por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso. Además de lo anterior, se pide a este pleno que se apruebe esta solicitud por razones de urgente y obvia resolución en los términos del segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 58 y 68 de la fracción primera de la Constitución Política del Estado. Sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Artículo primero. La 64ª legislatura del Estado de Chihuahua, con motivo de los recientes hechos de violencia que terminaron con la vida de varios estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero, exhorta respetuosamente: número 1. Al titular del Poder Ejecutivo de la Unión, licenciado Enrique Peña Nieto, para que en uso de sus atribuciones del artículo 29, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adopte las medidas que estime necesarias para restringir o suspender en el Estado de Guerrero o eventualmente en el municipio de Iguala el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Número 2. Y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que considere en uso de lo previsto por el artículo 76, fracción quinta de la propia Constitución General de la República, la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero y por ende la remoción del cargo del gobernador del Estado de Guerrero, el señor Ángel Aguirre Rivero. Artículo segundo. Con las copias del expediente y del diario de los debates correspondiente, notifíquese su contenido al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, así como a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dado en el Pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 23 días del mes de octubre del año 2014. Diputado César Gustavo Jauregui Moreno, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Eliseo Pompián Fernández, diputada Ana Lilia Gómez Licón, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputado de la Voz Rogelio Loya Luna, y los que tenemos hijos sabemos de lo doloroso que sería perder a nuestros hijos, y esto lo digo con toda la seriedad del mundo. Que el cielo proteja a los guerrerenses, a los jóvenes y a todas las personas que viven. Gracias y que Dios los bendiga.
Gracias, diputado. Sobre el tema, diputada. Por su permiso, presidente. Adelante, diputado. Compañeros diputados y diputadas, nadie en su sano juicio podría permitirse siquiera expresar con relación a los hechos de Iguala, Guerrero, o de Tlatlaya, Estado de México, ninguna opinión que exonerara y pusiera en duda no solo nuestra solidaridad en términos de las víctimas, sino nuestra investigación oportuna, eficiente, eficaz y castigo a los culpables. De ninguna manera una tribuna como esta puede desperdiciarse en minutos justificando actos que no pueden ser justificados, que nos avergüenzan a todos y a todas, que pudiese tentarnos, como a otros, la oportunidad del juicio político, electoral, y meter las manos a defender a ultranza a quienes, cobijados por un partido, llegaron a convertir un municipio como el de Iguala y otros como el Michoacán y otros como el Estado de México y otros como fue aquí en Chihuahua y otros como están siendo en Tamaulipas, parte de una conspiración del crimen organizado infiltrada totalmente dentro de los partidos políticos. No es solo nuestro caso, eso es lo lamentable. Ojalá y que todo estuviese a través de un partido político para no solo pedir la destitución del presidente municipal, sino también la desaparición de ese partido político. Lamentablemente no es así. No es así. Y en razón de lo que aquí se presenta, me hubiera gustado que cuando se estaban dando los casos en Michoacán y en otros gobiernos panistas se hubieran tenido la misma atingencia, porque esta es la segunda ocasión que se presenta el tema. Otra vez les ganó el diputado Gustavo el tema, lo presentó y se votó. Nada más que a veces no nos escuchamos entre nosotros mismos. Esta es la segunda vez. Y a lo mejor se requiere más energía de la respuesta que este Congreso pueda dar a ese tema. Pero esa energía tiene que pasar precisamente por un análisis que nos permita en la Junta de Gobierno sacar un documento en términos de lo que queremos decir. Y no soy yo la que quiere decir que no, diputado. No soy yo. Pero sí lo invito a la Junta de Coordinación a que discutamos juntos el documento, porque yo oí partes de lo que usted dijo que me parecieron muy buenas, pero otras quisiera discutirlas con usted y ampliarlas y pedirle a este Congreso que se pronuncie debidamente en la Junta de Coordinación Política como debiera de ser, porque no va a encontrar usted oposición ni en el PRD, y lo sé, ni en los compañeros de los partidos de izquierda, ni en la coalición parlamentaria en la que estamos trabajando. Lo que no es posible es que yo le vote en términos de lo que usted ha planteado aquí, de oída, cosas que me parecen correctas y cosas que... Permítame discutir el asunto en la Junta y le aseguro que seré la primera en firmar este documento. Muchas gracias. Gracias, diputada. Había pedido anteriormente el diputado Héctor Pombo Villa la palabra y a continuación el diputado César Cabral. Bueno, con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Miren, compañeros diputados, estamos ante una injusticia aberrante
Esas normales que existen, no nomás en Guerrero, es la única vía que tienen los pueblos para salir del hambre ancestral que siempre han tenido. Es a lo único que les llega. Ellos tienen la esperanza que un profe de esa normal se devuelva y con eso puedan comer las familias numerosas de ellos. Estamos ante un hecho que ofende a todo el país, que nos tratan fuera del país como animales por lo sucedido por culpa de unos animales, entre comillas, voy a entrecomillar así porque estas ya las patentó mi compañero Mario. Miren, compañeros, lo sucedido en Guerrero es una bomba de tiempo, que va creciendo esta bomba de tiempo, y a lo mejor con la destitución del gobernador, con el encarcelamiento del presidente, que encarcelen a medio mundo, nunca se va a componer esto, pero pues hay que buscarle, si ya está esto hecho, hay que buscar la manera de que el país está en peligro de estabilidad. Es anormal, ¿sí? Es cuna por la misma pobreza que persiste con ellos y la desigualdad social, es cuna de peleadores sociales. De esa normal salió Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas. Entonces nosotros estamos temiendo que esto no pare. Antes eran nomás los maestros los que andaban haciendo sus desmanes, ahora son los maestros, son los campesinos, son los padres de familia, es casi todo el país. Pues ¿cómo puede ser posible que matan a 3 estudiantes y desaparecen otros tantos, nadie los encuentra, ya tienen como a 50 detenidos y nadie sabe dónde están? Entonces, ¿de acuerdo ustedes que ese estado, aparte de su desigualdad, es un estado de los más pobres? El 60% de las personas que viven en extrema pobreza. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Se le otorga la palabra al diputado San Jauregui para que el diputado Domínguez haga uso de la secretaría. No es casualidad que los acontecimientos que más han simbrado a la opinión pública sobre la actuación del Estado mexicano en contra de jóvenes universitarios y normalistas se hubiese presentado en el estado de Guerrero. En todas las mediciones sobre el Estado que guarda el respeto a los derechos humanos, la vigencia de las instituciones democráticas, los mecanismos que los ciudadanos tienen para oponerse a las acciones del gobierno cuando no estén de acuerdo con ellas, en todas esas mediciones es el estado de Guerrero el último lugar. Pueden verificarlo en estudios de la Fundación Konrad Adenauer, en estudios que la propia INEGI ha realizado, y no nos debiese sorprender que los actos de barbarie se presenten en entidades federativas en donde la barbarie está prácticamente institucionalizada a través del ejercicio de gobierno. Pero la diputada Aragón acaba de poner el dedo en la llaga. Este no es un problema de un partido político en específico. No. Se trata de la evidente vinculación del crimen organizado con el ejercicio de gobierno, que se puso en el caso de Guerrero y en el caso de Ayotzinapa en clara evidencia,
pero que ha venido ocurriendo, como bien lo señalaba la diputada Aragón, en estados como Tamaulipas, en estados como Veracruz, en estados como Michoacán y en estados como Chihuahua. Porque aquí también hemos tenido gobiernos con claros vínculos con el crimen organizado. El asunto que nos debe de preocupar es el siguiente. Sí, todo el mundo reconoce cuando las instituciones fallan y todo el mundo manifestamos nuestro desacuerdo cuando atrocidades o crímenes como el que aconteció en Guerrero conmueven la opinión pública. Pero en este país, desde el 68, pasando por el Jueves de Corpus, por la guerra sucia de los años 70 y por todas las vinculaciones que el crimen organizado tiene con los gobiernos, el problema fundamental es que nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Y hoy, frente a hechos tan contundentes que nos tienen dándole la vuelta al mundo como parte de una república bananera en donde se pueden desaparecer 43 estudiantes, matar media docena, porque se iba a suspender el jolgorio de la primera dama del municipio de Iguala, que vayan ustedes a saber si ese es el motivo principal. Las instituciones no se mueven. ¿Qué se necesitará en este país para que el presidente de la República haga uso de las facultades que la Constitución le otorga para suspender garantías que le permitan hacer frente a situaciones en donde la seguridad pública esté en grave riesgo? ¿Qué necesitará pasar para que las instituciones funcionen? ¿Qué necesitará pasar en el Senado después de estos acontecimientos para que se decida desaparecer los poderes en Guerrero? No porque no haya otra forma de solucionar el problema, simple y sencillamente porque si no se desaparecen los poderes en Guerrero, Ángel Aguirre no se va a ir de la gobernatura del Estado, porque sería solicitado por prácticamente todas las fuerzas políticas del país, incluido su propio partido, el que tiene que solicitar licencia para poder dar credibilidad a la participación de su gobierno en las investigaciones que en este momento realiza la Procuraduría General de la República. Ese es el problema. No pasa nada. En el Senado de la República, el PAN fue puntual en presentar la solicitud de desaparición de poderes, no porque en la desaparición de poderes esté la solución del conflicto, sino porque en la desaparición de poderes está el principio de la solución. El principio de la solución pasa porque personajes vinculados a quienes hoy aparecen como culpables, hablo de vinculaciones políticas claras, no pueden estar realizando la investigación o ser coadyuvantes en la investigación del Ministerio Público. Entonces, ¿qué necesita pasar? Preguntémonos. Para suspender garantías. ¿Qué necesita pasar para remover un gobernador? El PAN ha dicho con toda claridad que claro que la desaparición de poderes no es la solución en Guerrero. Pero la solución no va a pasar si no se genera un nuevo consenso político en Guerrero, fundamental para poder reordenar las cosas en esa entidad. Víctima del peor de los autoritarismos. Víctima de la peor ralea de políticos en el ejercicio del poder, sean del partido que sean. Eso es irrelevante desde mi punto de vista. Pero lo que sí resulta fundamental es que en este país, cuando ocurran las cosas,
las instituciones que fueron creadas para solucionar ese tipo de cosas se utilicen. Eso es lo fundamental. ¿Cuáles son los culpables del 68? Anduvimos formando comisiones de la verdad 25, 30 años después, en el sexenio de Vicente Fox, y nunca se supo ni la verdad sobre los acontecimientos, ni nunca hubo responsables de la tragedia. ¿Quién fue el responsable del jueves de Corpus el 71? ¿Quién es el responsable de muchas tragedias que se han generado en este país, donde hay una nota común? Jamás se utilizan las instituciones que nos hemos dado a través de nuestra Constitución para solucionar los asuntos. ¿Qué estamos haciendo? Activando desde lo local el mecanismo que permita tomar decisiones políticas al respecto. Eso es lo que estamos haciendo desde lo local. Frente a algo que ya provocó una airada reacción de buena parte de la sociedad civil en Ciudad Juárez. Pueden ustedes leer los medios de comunicación y ver cómo la indignación crece, porque la indignación crece exactamente de manera proporcional a cómo se ve que el asunto va. Porque se nos dice, toda la fuerza del Estado se concentra en que aparezcan estos muchachos. Y no pasa nada. Y a Ángel Aguirre se le pregunta si quiere o no continuar con el cargo. Y la vinculación política con José Luis Abarca y con María de los Ángeles Piñera es indiscutible. Los modernos Bonnie and Clyde. La señora, según las primeras indagatorias de la Procuraduría, aparece como la principal operadora del grupo del crimen organizado que tiene asolada la región de Iguala. Es muy probable que para no echar a perder su evento, un acontecimiento como el que ocurrió en Iguala se pudo haber evitado. ¿De qué les habla eso? De un ejercicio patrimonialista del ejercicio del poder. De pensar que en el ejercicio del poder los ciudadanos no tienen absolutamente ningún derecho. Y la vinculación de José Luis Abarca con Ángel Aguirre es indiscutible. Hay quienes no pudiesen tener confianza en que el gobernador que lo puso de presidente municipal en Iguala y que fue uno de los factores fundamentales para asegurarle la candidatura, vaya a actuar hoy en contra de él. Hay razones válidas para suponer que esto no puede ocurrir así. ¿Y qué pasaría si en este país desde lo local 31 congresos estatales se pronunciasen con toda claridad en el uso de las instituciones públicas para comenzar a mover, ahora sí, a mover a México? Esa es la forma en que hay que mover el país, utilizando las instituciones que nos hemos dado para solucionar conflictos. Por eso, en el mundo, en estos momentos, estamos haciendo el ridículo. Esto hubiese provocado en cualquiera de las democracias modernas que ustedes quieran, en Europa, en Asia, en la propia América Latina, esto hubiese provocado la caída de cualquier gobernante. Solo en este país no ocurre eso frente a acontecimientos como el de Ayotzinapa y Guerrero. Y eso es lo que desespera a la gente. Eso es lo que hace crecer la indignación. El ver que las instituciones están paralizadas, sujetas a la conveniencia política del momento. Y sí, tiene razón la diputada Aragón cuando dice que esto no es privativo de una fuerza política, No, de ese tipo de personajes y de su vinculación con el crimen organizado. Seguramente habrá personajes vinculados con todos los partidos.
No más que hay una cosa. Si de veras queremos comenzar a corregir esto, tiene que haber consecuencias cuando nos topemos con esto. Eso es la forma en que se combate la impunidad. Pasa algo, hay consecuencias. Pero si pasa algo y hay cálculo político y no hay consecuencias y esperamos a la voluntad de los involucrados para ver qué ocurre, las instituciones del país van derecho a un abismo de ingobernabilidad, de falta de democracia, y donde después todos vamos a lamentar no haber actuado a tiempo en defensa de las instituciones democráticas de este país. Por eso, si hoy queremos decir, como dice Rogelio, que Ayotzinapa vive, la única forma de decirle a los familiares de esos muchachos que estamos a favor de su causa, que estamos lamentándonos la desesperación que tienen de ver cómo sus hijos no regresan a casa, es sin ambajes y con toda claridad manifestarnos a favor del uso de las instituciones públicas para meter a estos señores a donde debieran estar. Es cuarto, señor presidente. Esa es la posición del país. Gracias, diputado. Adelante, diputado. Presidente, yo hacía una solicitud respetuosa por lo delicado del tema para revisar el documento. Debo decir que me sorprende que no me sorprende que no estén en la Junta de Coordinación Política, porque ya saben por qué no están, y no podemos ver los temas. Lo que me sorprende es que desde que entramos en este salón, cada uno de los temas que planteó el Partido de Acción Nacional nos fueron consultados, todos y cada uno nos fueron consultados, y nunca hemos planteado por nuestra parte objeción a que suban a la tribuna, no solo hagan uso de su derecho, sino que reciban también nuestro respaldo. Y me sorprende que este tema no me lo hayan planteado, que no sea un tema por la importancia que reviste, ni siquiera consultado. Entonces yo estoy aquí a vuelo de pájaro, leyendo el exhorto, y encuentro cosas que sí necesito comentar, porque yo puedo votarles en lo general, pero en lo particular, si el exhorto dice, como aquí se expresa, que esta legislatura, con motivo de los recientes hechos de violencia que terminaron con la vida de varios estudiantes, y no agregamos los 43 desaparecidos, estamos incompletos, ¿sí? De la comunidad de Ayotzinapa, que yo revisaría si es municipio o es comunidad igual. Y si no agrego en el exhorto el tema del alcalde, de la presidenta del DIF, del jefe de la policía, que ya el Congreso les ha declarado, ahí sí, porque es facultad del Congreso, no de la suspensión de derechos de carácter de alcalde al prófugo, para que pudiera estar, como está en este momento, sujeto a ocupación, que es la esposa y el jefe de la policía. No lo digo aquí, no lo digo. Y exhorto al presidente de la República a que, en base a lo que dice el artículo 29, que se deriva de lo que tengo que votar primero al Senado, porque es el que le da facultades al presidente. El presidente no actúa, no puede actuar, no puede exhortar al presidente sin antes exhortar al Senado, y derivado de eso, que el presidente quede facultado. Estoy de acuerdo, pero revisemos esto, ¿sí? Y entendiendo que no es un asunto entre partidos. Aquí aparece el PRD cada 3 líneas. Yo le diría por lo menos, denme una. Si no es un asunto partidista, vayámonos al fondo
Y deje de mencionar el partido que bastante vergüenza tenemos por eso. Sí, diputado, sobre el tema. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Efectivamente, este tema que estamos ahorita tratando nos llena al país de vergüenza, de oprobio. Nosotros el día 7 de octubre, precisamente, prácticamente 2 días después de que sucedieran estos lamentables hechos, hicimos un posicionamiento en la tribuna, condenando los mismos. Yo se lo decía en son de broma a mis compañeros diputados, parece ser que pasó de noche. Parece ser que pasó de noche y qué lamentable que no hayamos puesto la atención correspondiente, no nada más a ese tema, se los dije el otro día en la tribuna, a todos los que subimos a la tribuna con valentía, porque para subir a la tribuna hay que tener valentía. Y lo hicimos con toda responsabilidad y respeto a las familias de los normalistas. Y aún estamos en eso. Pero en ese tema que sube nuestro compañero Loya, yo creo que, como bien se decía, no fue tratada la Junta de Coordinación Parlamentaria y entendemos el por qué no se hizo. Sin embargo, en las sesiones anteriores, y en esto ustedes han sido testigos, muy propiamente, muy dignamente, la diputada Nicole hizo lo propio. Nos platicó a los coordinadores de qué se trataba su asunto y nos solidarizamos. Lo propio hizo el diputado Beto Pérez en el asunto que acaba de tratar y nos solidarizamos. Por lo tanto, diputado Loya, si usted hubiera comentado, como lo hicieron sus compañeros de todos los grupos parlamentarios, hubiéramos visto y revisado ese punto y lo hubiéramos afinado, como debe de afinarse, de una manera responsable de este Congreso del Estado para condenar esos hechos. Por lo tanto, señor presidente, yo le solicito que este asunto se vaya a la comisión correspondiente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Villalobos. ¿Es sobre el tema, diputado? Así es, diputado presidente. Igualmente me sumo a la solicitud de la diputada Hortensia Aragón. Yo creo que a todos, absolutamente a todos los diputados del Congreso del Estado nos indigna lo sucedido en aquella zona y desgraciadamente a veces nosotros mismos echamos a perder cuestiones de interés para todos los mexicanos. Al Partido Revolucionario Institucional le indigna y está cansado de tanta violencia que sucede en México. Claro que los mexicanos queremos la paz, claro que los mexicanos queremos vivir con tranquilidad, queremos vivir en un territorio en pleno desarrollo, pero también hay que ver una cuestión, que tenemos nosotros como diputados una responsabilidad extraordinaria hacia la sociedad y no podemos, absolutamente no podemos estar votando circunstancias si no conocemos los documentos. Por eso me sumo en lo particular, y yo creo que mis compañeros también de partido, a lo que la diputada Hortensia está solicitando en este momento. Son cosas muy delicadas y creo que es por el fortalecimiento de todas las fracciones políticas podemos realizar un documento preciso al nivel del Congreso del Estado de Chihuahua. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Se le concede la palabra al diputado Eloy García Tarín. Gracias, presidente. Desde luego que las expresiones que aquí se han vertido en relación a los muy lamentables hechos sucedidos en Iguala es algo que nos duele, nos indigna y nos convoca a todos a generar mecanismos precisos para buscar que se esclarezcan las cosas, que impere la justicia sobre cualquier circunstancia de orden político y sobre todo que podamos establecer los mecanismos para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Hay casos que nos indignan más que otros por sus propias circunstancias y la gravedad de los mismos, como nos indignó
y nos enojó que se utilizara un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, incluso armándolos para cerrar una escuela que le era incómoda al gobernador de entonces. No tiene medida, desde luego, con este tipo de hechos, como nos indican los hechos del 68 y nos indignan los hechos del 70 y cada uno de los hechos en los que se ha derramado sangre inocente. Pero utilizar también con un sesgo político este tipo de circunstancias o dejar la posibilidad de que esto pudiera darse en la imaginaria no puede tampoco permitirse. Advierto que falta en primera instancia la convocatoria al Congreso del Estado, que es el facultado, antes de llegar a la posición extrema de desaparición de poderes y lo que significa y significaría también para amplias zonas del estado de Guerrero que viven en un clima y una condición diferente. La ocupación del Estado, cuando se ha agotado los elementos políticos, la ocupación del Estado y hablo del Estado como ente nación sobre un determinado territorio y específico, es algo muy grave. No significa que no hubiera las condiciones o que no lo ameritara la vida de más de 60 personas entre estudiantes, entre los desaparecidos y los fallecidos, incluso algunos de ellos jóvenes deportistas de un equipo de fútbol que lamentablemente en esa noche transcurrían y fueron atacados. Pero por esa misma circunstancia creo que el concurso de todas las fuerzas políticas de este Congreso deberíamos de generar un documento que estuviera en la puntualidad debidamente confeccionado para que tuviera en esta circunstancia el peso y el conducto adecuado, junto y sumándonos a la posición que ya han fijado algunos compañeros en este sentido. Por eso la súplica y la petición es que por la vía de la política del acuerdo podamos y nos permitan los compañeros de Acción Nacional poder trabajar en un documento que sea presentado de manera conjunta con los diferentes actores políticos de este Congreso. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Pide la palabra el diputado Rogelio Loya. Me da antes que nada mucho gusto que todos los diputados que han tomado la palabra coincidamos en que esto es algo urgente y le concedo a la diputada su propuesta para que se vaya a la Junta de Coordinación Parlamentaria, se analice y se mejore la propuesta que estamos haciendo. El diputado Martínez decía que él lo había presentado 2 días después, o sea, y no ha pasado nada, o sea, fue un posicionamiento. Yo nomás quiero dejar claro que lo de nosotros pues es algo que queremos que quede en el Congreso como una acción urgente del Congreso del Estado, viendo la situación tan grave que está viviendo el Estado de Guerrero. Y entonces con gusto coincidimos con la diputada y lo pasamos a la coordinación parlamentaria. Gracias, diputado. Diputado Enrique Lincoln, un objeto que usa la palabra. Nada más el Partido Verde Ecologista de México se adhiere a la postura propiamente del PRI, del PRD y del PANAL. Estamos totalmente de acuerdo que se mantenga la comisión. Gracias, diputados. Una vez que ha quedado suficientemente discutido el tema y viendo la solicitud del iniciador, se turna la iniciativa a la Junta de Coordinación Parlamentaria para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. Las iniciativas antes leídas se remiten a las secretarías para su trámite.
para continuar con el desahogo del orden del día. Si algún diputado tiene un asunto general que tratar, por favor de manifestarlo a efecto de que el primer secretario, diputado Gustavo Jauregui Moreno, levante la lista de oradores y informe de la presidencia. ¿Alguien está interesado en presentar algún asunto general? Nadie. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a los diputados secretarios les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentos a su seguimiento, informando en su oportunidad a esta presidencia. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá verificativo el martes 28 de octubre, el año en curso, a las 11 horas en el recinto oficial. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Buenas tardes.